Alcalá, seminarios, ejercicio número 25, apartado A. El 1-bromo-propano con sosa diluida fría y con sosa concentrada en etanol caliente. Con sosa diluida fría entiendo que la mayoría de las moléculas optarían por un proceso de sustitución. Bien, hemos elegido procesos de sustitución, pero ¿cuál de ellos sería el más apropiado? Entiendo que la SN2, puesto que es un carbono espacialmente poco congestionado y el nucleófilo tiene un fácil acceso dorsal para que se produzca el ataque. ¿Qué pasa cuando tratamos con potasa en etanol caliente o con sosa en etanol caliente? Al subir la temperatura, al aumentar la concentración del medio alcalino y al poner un disolvente polar como el etanol, las moléculas empiezan a optar por desarrollar, en vez de la reacción de sustitución, la reacción de eliminación. Pero entre una E1 y una E2 yo veo claro que aquí se desarrollaría la reacción de eliminación de tipo 2. El apartado siguiente es lo mismo, la misma molécula de 1-bromo-propano, la misma molécula, pero me ponen metanol, con lo que yo contaría una reacción que sería una sustitución, pero veo que con un nucleófilo tan débil, el sugerir una SN2 será con muy bajo rendimiento. Mientras que con metanol en metóxido de sodio estamos alterando el reactivo y deberían de haber puesto temperatura para que, al no ponerme temperatura, permitirme que os cuente que hay una sustitución en competencia con una eliminación. Si me hubieran puesto temperatura elevada, habría hecho prevalecer la reacción de eliminación. Luego me ponen otros dos casos que no tienen en absoluto nada que ver con esto. Voy a sacar mi competencia de sustitución, eliminación de la pantalla, para que veáis el para-metoxiclorobenceno con sosa concentrada caliente. Un cloro unido a un anillo aromático no se sustituye. Elimina, para-metoxiclorobenceno, elimina, adiciona, pasando por un intermedio de tipo bencino. Me dicen que lo trate con sosa concentrada caliente y luego con amiduro de sodio, que es exactamente igual. Bien, con sosa concentrada caliente contaríamos cómo se desarrolla el proceso de eliminación, cómo se transforma en el intermedio de tipo bencino, tremendamente inestable. Pensar que un ciclo de 6 no puede soportar un triple enlace y este intermedio de tipo bencino desarrollará la adición de las moléculas de agua. Por tanto, se nos va a formar una mezcla de dos fenoles, el para-metoxifenol mezclado con el metametoxifenol. No voy a deciros cuál predomina, aquí no estáis hablando de si el grupo metoxi es activante o desactivante, no estáis hablando de una sustitución electrofílica aromática, estáis hablando de otra reacción. Y el último apartado es la molécula de para-nitrobromobenceno, que la tratan con sosa diluida, fría, para-nitrobromobenceno. Entiendo que es una molécula de halobenceno, tiene un átomo de halógeno, pero ahora como sustituyente le han puesto el agrupamiento nitro. Ya sabéis que el nitro es el prototipo de los agrupamientos electroatractores. Y un agrupamiento a nitro rebaja tremendamente la sensibilidad a los electrófilos, luego empieza a capacitar a la estructura a ser sensible a los reactivos contrarios, a los nucleófilos. Pero aquí nos encontramos con que me dicen que emplee sosa diluida y fría. Hombre, no están esmerándose en que yo pueda contar con facilidad la reacción, pero luego ponen con sosa concentrada en caliente. Y con sosa concentrada en caliente tengo bastante más claro que se desarrolla el proceso de sustitución nucleofílica aromática. La sustitución nucleofílica aromática, os recuerdo que se explica y desarrolla a través de unos intermedios de reacción donde se forma una carga negativa, que son los intermedios de Mesenheimer. Los intermedios de Mesenheimer, carga negativa, entran en resonancia con el resto de los electrones del sistema y os recuerdo que tenemos que justificar como el agrupamiento nitro, que fue el que creó las zonas deficitarias, que creó la sensibilidad para que pudiera desarrollarse el ataque del nucleófilo, ahora en el intermedio de reacción podemos seguir hablando de que el agrupamiento nitro estabiliza el anión
por un efecto inductivo y por un efecto mesómero resonante. Bien, cuando hayáis contado todas las formas resonantes, todos los intermedios de Mesenheimer, es un error que no podéis cometer, ¿eh? Cuando habláis de cargas negativas en resonancia, intermedios de Mesenheimer, expulsamos el ion bromuro y se me formaría la molécula de fenol, que en la posición para tiene un agrupamiento nitro. El otro apartado es con amiduro de sodio. Bueno, pues con amiduro de sodio contaréis exactamente lo mismo, los mismos intermedios de Mesenheimer, la misma estabilización resonante, y lo único es que al final de todo, aparece la molécula de paranitroanilina. La paranitroanilina es una molécula muy conflictiva de obtener y muy de examen. Más adelante veréis la matraca que se os da preguntando o haciéndoos obtener, teniendo la necesidad de obtener para resolver más de un ejercicio, la molécula de paranitroanilina. No os voy a contar ahora cómo se hace porque es muy complicado. Lo que quiero que veáis es que este método lo han utilizado ellos, lo han puesto en un seminario. Han partido de la molécula de para-nitro-bromobenceno, lo han tratado con amiduro de sodio, han hecho la sustitución nucleofílica aromática y han obtenido la famosísima paranitroanilina, que en la química de las anilinas va a tener muchísima trascendencia.